Saludos cordiales a todos mis estudiantes, bienvenidos a una vez más a este espacio donde hablaremos de ciencia de la naturaleza. Recuerden que es segundo de secundaria. Bienvenidos a la sesión formativa número 11 correspondiente al año escolar en curso. Estamos en el tema de la genética. En la clase anterior hablamos de la reproducción celular. Dijimos que la reproducción celular es un proceso que permite a los organismos crecer, reparar daños a nivel estructural y crear individuos idénticos a sí mismos mediante la reproducción de células. Aquí vemos una imagen de lo que es el ADN, cómo se va formando y los diferentes tipos de componentes que lo forman. Y hablamos también del ciclo celular, que consta de 5 fases, que son mitosis, metafases, anafase, telofase y finalmente la mitosis. Antes de iniciar, debemos de preguntar lo siguiente. ¿Conoces los rasgos físicos comunes que existen entre tus padres y tú? ¿De qué manera los seres vivos transmiten esos rasgos a sus descendientes? La genética clásica es la rama de la biología que estudia la estructura, organización, función, expresión, variación de los genes que transmiten la herencia biológica. El estudio de esta ciencia comenzó a mediados del siglo XIX gracias a los aportes del monje austríaco Gregorio Mendel, quien a través de sus trabajos de hibridación en plantas de guisantes formuló las bases de la genética clásica, también conocida como genética mendeliana. Aquí vemos una fotografía de ese señor, que es el considerado padre de la genética. Y antes de comenzar sus experimentos, Mendel había observado que las plantas de guisantes presentaban características que eran transmisibles a sus descendientes, tales como el tamaño del tallo, color del guisante, posición de las flores, etc., encontrando algunas excepciones esporádicas en las que plantas de tallo alto producían hijas con tallo bajo, entre otros cambios. Basándose en las diferencias notables entre plantas de esta misma especie, realizó cruce de plantas puras, nombrándolas las primogénitas P, y a su primera descendencia o primera generación como F1. Los resultados finales de Mendel fueron publicados en 1865 bajo el título de Experimentos de hibridación de plantas, pero no fueron considerados con mayor seriedad hasta los 1900. Cuando el botánico Hugo Beris redescubrió las leyes fundamentales de la genética expuestas por Mendel. Aquí vemos en la parte de izquierda de la pantalla, donde vemos dos flores, una color púrpura, una blanca, luego viene el fruto y luego viene su derivado. Y aquí vemos
el tamaño de las plantas, descritas según el experimento que realizó Mendel. Genotipo y fenotipo. Al conjunto de rasgos físicos o de características visibles de un organismo se le conoce como fenotipo, mientras que a la información que codifica la expresión de dichas características físicas se denomina genotipo y se transmite a través de los genes. En la actualidad, conocemos que los genes son fragmentos cortos de ADN o de ARN, en el caso de los virus, que definen las características de un individuo, las diferentes versiones de un organismo gen. Se conoce como alelo. Un gen que determina el color de una flor puede tener diferentes variantes que hacen que el color expresado o visible sea blanco, rojo, amarillo, etc. Homocigoto o heterocigoto. Las células eucariotas que componen a los animales y plantas se caracterizan por su material genético, ADN, ordenado dentro del núcleo en forma muy compacta, en las estructuras conocidas como cromosomas. La cantidad de cromosomas presentes en una célula varía según la especie u organismo particular. Todos los organismos que poseen dos copias de un mismo cromosoma se conocen como diploides. Estos organismos poseen dos alelos para cada gen, es decir, dos versiones para un mismo carácter. Los organismos diploides suelen reproducirse de forma sexual. En esta reproducción, cada progenitor aporta un cromosoma de cada tipo, que le permitirá a su descendencia tener características del padre y de la madre. Si los dos alelos son iguales para un gen, se consideran homocigotos. Cuando los dos alelos para un gen son diferentes, se le considera como heterocigoto. Pongamos un ejemplo sencillo, pasándose al caso de los seres humanos, por poner una simple comparación. Si tu padre y tu madre tienen los ojos de color café, hay un 75% de que los niños, el niño o los niños tengan el mismo color de ojos que el padre y la madre. Hay un 6.2% que sean azules y un 18.8% sean verdes. Eso va a depender de los antecesores. Dicho también en otras perspectivas, ya eso tiene que ver con la genética en los cruces de razas humanas. En África se da el caso de que cuando dos personas negras, cariñosamente como le decimos, azulitos, o sea que son el negro de los zapatos que nos ponemos para ir a la escuela y el color de tez de piel de esa persona son iguales, tienden a tener hijos albinos, que ya eso es un problema hereditario por la piel. Ese es el ejemplo. Para comprender los términos anteriormente descritos, es de suma importancia para asimilar de forma clara la base de los trabajos de Mendel.
cuando un animal o una planta es heterocigoto o uno de los alelos enmascara o anula al otro. Las características que se expresan en el fenotipo del individuo se conocen como alelos dominantes y se expresan utilizando letras mayúsculas. Por un lado, los alelos recesivos son aquellos que solo se expresan cuando no hay alelos dominantes y se utilizan letras minúsculas. En seres humanos, algunas características dominantes son la piel oscura, el pelo rizado, los ojos de color oscuro, los picos de viuda, entre otros. Acabamos de hablar eso hace un momentito. Ahora vamos a hacer un recuento de lo que define el concepto de genética en un momento. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación, y a estas características se le llaman genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan estas características, la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirles características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregor Mendel dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variedades de chícharos, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación, enunciando así las famosas leyes de Mendel, dando así origen a la herencia genética, y hoy en día es conocido como el padre de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bien, luego de visto el resumen, nosotros pues vamos a asignar la tarea. Responde en tu cuaderno. Haz un resumen de la biología, de Mendel, y resalta sus experimentos más importantes. Investiga las diferencias entre organismos diploides y haploides. Responde qué es la genética clásica. Muchas gracias por haber estado hasta este momento. Muchas gracias. Recordando que el tema para la próxima clase son las leyes de Mendel. Seguimos en la unidad 4. Muchas gracias. Hasta la próxima.